Bienvenidos a esta sección de salud mental. En este caso hablaremos sobre la prevención de la violencia, donde trataremos un poco de teoría, es decir, qué es la violencia, las causas, consecuencias, los tipos de violencia. También hablaremos sobre el círculo de la violencia y algunas características que presenta una persona que es agresor. Iniciamos con el concepto, ¿qué es la violencia? La violencia es una acción intencional de sufrimiento a la integridad de la otra persona. Esta acción es ejercida por una o por varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, al sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad de la persona, ya sea tanto física, mental y moral de cualquier persona o un grupo de personas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues hay personales y ambientales. Dentro de los factores personales están las conductas agresivas, el lenguaje ofensivo, crueldad hacia los animales, el uso y abuso de alcohol, que participen en pandillas. En cuanto a los ambientales, pues en la familia puede ser el uso y abuso de alcohol por algunos de los familiares, el conflicto constante en la familia, problemas económicos, o también puede haber una paternidad o maternidad irresponsable. En cuanto a los centros educativos, pues un estudiante que tiene fracaso académico, problemas con su disciplina, un comportamiento agresivo. Y pues a nivel de la comunidad, la falta de opción para poder trabajar, que exista discriminación, que las personas en la comunidad tengan acceso a armas. Estos son solo algunos ejemplos de factores de riesgo que pueden existir a nivel personal y ambiental. Ahora veamos la pregunta esta, ¿por qué mi pareja es violenta? Es decir, vamos a ver las causas de la violencia. Quizás porque es una persona que le gusta consumir mucho alcohol, es decir, es alcohólica o que no puede controlar los impulsos. O también puede ser una persona que tiene falta de comprensión hacia su pareja o hacia los niños. Y otra de las causas que puede ser es la falta de conciencia personal. La violencia, desde luego, que genera consecuencias, pueden ser físicas, como por ejemplo moretones o hinchazón por los golpes generados. También consecuencias sexuales y reproductivas, como por ejemplo la complicación en el embarazo por los golpes generados o un aborto espontáneo, o la mujer puede llegar a quedar estéril debido al aborto que ha tenido. En cuanto a las consecuencias psíquicas y del comportamiento, por ejemplo, tenemos la depresión, la ansiedad, el sentido de venganza, me voy a vengar de esa persona que me está lastimando, el sentimiento de culpabilidad, yo tengo la culpa por haberlo aceptado, por haberla aceptado, o las fobias, o trastorno del pánico, porque te asusta esa persona. También se da la baja autoestima, porque te sientes inferior a los demás, te sientes inferior al resto del mundo. Y en los peores casos, las consecuencias mortales, como podemos observar en la imagen, está el homicidio y el suicidio, porque ya no tienes una razón por qué vivir, porque vives en un sufrimiento constante. En cuanto a los tipos de violencia, está la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. En la violencia autoinfligida están las autolesiones y el suicidio, que de este tema vamos a hablar en otro video. En cuanto a la violencia interpersonal, puede haber violencia familiar, es decir, por algún miembro de la familia o varios miembros de la familia, o una violencia sin parentejo, que quiere decir que es alguien fuera de la familia. En cuanto a la violencia colectiva, está la violencia social, política y económica. Ahora veamos el círculo de la violencia. Este círculo consta de tres fases. La primera fase es la acumulación de tensiones, es decir, donde se da la ansiedad, la hostilidad, el roce permanente entre ambas personas, sobre todo en la violencia intrafamiliar, donde la pareja que sufre violencia quiere expresar su sentimiento, quiere expresar su incomodidad, pero se queda callada o callado. Y esta primera fase puede durar años. En la segunda fase, que es la fase del golpe o la fase de abuso, gritos,
es donde se da la denuncia judicial, donde la persona toma acción y decide poner la denuncia. Sin embargo, con el pasar del tiempo o algunas semanas, la persona que es víctima pasa a la tercera fase de idealización o luna de miel, donde el agresor muestra arrepentimiento y allí viene el perdón y en efecto se deja la denuncia a un lado. Es importante tener en cuenta que no solamente las mujeres padecen de violencia, sino también que hay hombres que son agredidos por su pareja, pero hablamos más de las mujeres porque son el grupo donde más violencia sufre junto a los niños y donde el agresor generalmente es el hombre. Es fundamental que usted rompa ese círculo de la violencia en cualquiera de las fases, porque en la tercera fase de idealización, la persona que es el agresor vuelve a acumular tensiones con el agredido y así sucesivamente vuelve al círculo de la violencia. Pero usted toma la decisión, usted toma la iniciativa de darle un alto a la violencia y no más al sufrimiento. ¿Cómo sabemos si esa persona es un agresor? Aquí tenemos algunas características. Por ejemplo, una persona que es celoso o celosa, que te dice, quiero revisar tu teléfono, con quién escribes, con quién hablas, que te aísla de todos los demás. No quiero que vayas con tus amigas, con tus amigos, no quiero que salgas, o que te controla, que te dice, no quiero que te maquilles, quiero que uses esa ropa, y el no quiero y no quiero constantemente, o que tiene una doble identidad, que cuando está con sus familiares o con un grupo de amigos está sonriente, sin embargo, cuando está en casa o cuando están a solas es totalmente diferente. O esa persona que culpa a los demás por todo y que no se hace responsable de sus actos. O una persona que tuvo una mala niñez, que fue maltratado, que fue víctima de violencia y también que tiene problemas económicos, puede ser una persona que probablemente sea agresor. Finalmente, el mensaje es que la salud mental no solo quiere que te sientas valiente cuando salgas a la calle, además quiere que te sientas viva o vivo y sobre todo libre. Dame like y suscríbete recordándote que son dos videos, este que es el primero y el segundo se trata sobre los métodos para afrontar la violencia.